No. No. Bueno, pues decía, hoy se celebra para el mundo el Día de Fieles Difuntos. El Día de Todos los Santos, decíamos en el pueblo. Pero mirando el calendario dice Día de Difuntos, y mirando un poco más y sobre el origen de este día, pues dice Día de Fieles Difuntos. E investigando también sobre ellos, pues he encontrado diversos momentos y culturas, y parece ser que nuestra tradición romana, católico-romana, se impuso como un día festivo especial para orar por los que han fallecido a partir del siglo XII por un tal Benedicto VI. Por eso dice la historia. Lo cierto es que la actitud ante la muerte, ante el Día de Difuntos, recordar a los que nos precedieron, es muy diferente entre aquellos que, como cristianos, conocemos de la palabra de Dios y de la esperanza que tenemos, con aquellos que no la tienen. Pablo, cuando escribe a los Tesalonicenses, y quiere buscar el pasaje en el primer capítulo, en el libro a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13, después de estar exhortando sobre las relaciones entre los hermanos en la iglesia y la esperanza en el Señor, y procurar siempre estar ocupados en las cosas de Dios, a partir del versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, hay que pensar un poco en estas palabras. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. No queremos, hermanos, que ignoréis. La palabra de Dios es fuente de información y de formación constante. Y las cosas que no se saben, se ignoran, llevan a tomar decisiones equivocadas. De forma que Pablo, el Señor, a través de Pablo, tiene especial cuidado de que podamos saber no solamente las cosas del presente y del convivir diario, sino también acerca de nuestra esperanza gloriosa de los que duermen. Llama la atención esta expresión. La esperanza es la confianza que nace de la fe y la expectativa del futuro. Es una definición de esperanza. Confianza que nace en la fe y la expectativa del futuro. Por consiguiente, como creyentes, tenemos una fe, tenemos una expectativa de futuro, tal como nos ha enseñado a lo largo de toda la palabra. Dios nos ha revelado que nuestra esperanza de futuro está en estar en la presencia de Dios por la eternidad. Mucho tiempo es eso. Gloria. El tiempo de la vida sobre la tierra son 70, 80 años, algunos más con más cargas que otras cosas, pero son pocos años. Pero eterno es un concepto tan sumamente largo que somos incapaces de poder asimilarlo en nuestras mentes. Así que esa es la esperanza que tenemos para el futuro. Y como Cristo mismo hablaba con los sacerdotes y hablaba de que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob no es un Dios muerto, porque ellos no están muertos, sino que Él vive y ellos viven en la presencia de Dios. Eso lo encontramos leyendo y pensando cuando encontramos estos pasajes que nos hablan acerca de la muerte en la Escritura. La actitud la hemos visto más o menos de cerca con nuestros familiares, amigos, cuando quien ha fallecido es una persona, un ser que no tiene la esperanza. Que no tiene la esperanza, no tiene la confianza y esa expectativa de futuro, de gozo en la presencia de Dios. Así que encontramos que habiendo eternidad después de la muerte, algunos, para no pensar en ello y para negar incluso la revelación de Dios en la Biblia, se empeñan en decir: se acabó. No hay existencia después de dejar esa tierra. Algunos eufemísticamente dicen:
que se fue. ¿Y a dónde? No quiero aceptar lo que nos dice la Escritura. Se fue la persona, murió, ya deja de existir. Quizás el recuerdo en las memorias de los vivientes perdure por algún tiempo más o menos largo, pero nada hay que hacer. Pero en cambio, fijémonos que cuando se nos habla del Día de los Fieles Difuntos, para orar por los deudos, decía un sacerdote nicaragüense, rezar por los deudos, porque puede ser que todavía desde el siglo XII haya alguno que haya muerto y que todavía no tenga pagado, tenga deudas por los pecados cometidos y no le hayan sido perdonados porque no ha pagado lo suficiente en tiempo en el purgatorio. La doctrina romana, no lo que dice la Biblia. Pero nosotros sabemos que hoy estás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor Jesús. Aquel hombre tan perverso que merecía por la justicia humana la muerte, y la peor de las muertes que podían hacerse, como castigo ejemplarizante. Aquel que hemos dado en llamar el buen ladrón. Aquel que era un pecador, delincuente, no sabemos de sus crímenes, pero finalmente dijo, Señor, haz que yo esté contigo. Y dijo, hoy estás conmigo en el paraíso. No tienes que esperar, no tienes que purgar, no tienes que pagar, no tienes que dejar herencia a tus hijos para que recen por ti, paguen misas y otras celebraciones. Eso es lo que encontramos en la Escritura, que muchos se empeñan en negar. Por eso, cuando Pablo nos escribe, no escribe como algo que ha terminado, se ha finiquitado, no tiene solución, sino como aquellos que duermen. Yo no sé si os ha parecido, a vosotros habéis tenido esa sensación alguna vez cuando después de comer se viene ahí esa pesadez de cabeza y uno se busca una siesta de esos 15, 20 minutos o quizás con pijama y orinal de 3 o 4 horas. Pero cuando uno se despierta, pareciera que hubiera hecho un viaje, que hubiera estado en algún sitio. A mí me ha ocurrido en muchas ocasiones. No sé dónde he estado, pero me despierto nuevo. Estaba durmiendo. Bien, el Señor define la muerte de los cristianos como el dormir. La tristeza y el dolor que siempre origina la separación física, el no poder hablar de tú a tú con un ser amado, con un amigo, es totalmente legítimo. Pero llegaban aquellos, y aún hoy, a tratar de expresar su dolor por el difunto, de tal forma que incluso algunos se quitaban su propia vida también. El llanto y el dolor que sentían, pues animó quizás al Señor a darnos ánimo, al comparar con la muerte del cristiano, del creyente, con un dormir en Jesús, dice una de nuestras canciones. En cambio, la desesperación que tienen aquellos que no han creído en la promesa de Dios les lleva a un dolor terrible, casi insufrible. Después hay una cultura comercial que se ha desarrollado acerca y alrededor de la muerte. Estos días en las noticias estamos escuchando el lamento de los vendedores de flores. Vendido muy poco la crisis, el no poderse mover. El cierre de fronteras entre las comunidades impide regresar al pueblo donde están los restos de nuestros ancestros a llevarles unas flores un día al año, a visitar la tumba. Eso sí, quizás algunos unos días antes fue a quitar la hierba que había invadido el cementerio y así cuidar de ese lugar donde están depositados los cuerpos de algunos seres amados. Otros se lamentan porque no pueden llorar sus muertos o no pueden enterrar los huesos de sus muertos. Pienso especialmente en aquellos momentos en que ha habido naufragios con muchas personas fallecidas en el mar cuyos cuerpos no llegaron a tierra, y otros sentimientos que me imagino vosotros estáis pensando. El aferrarse a los huesos de un muerto lleva a sufrir y lleva a hacer cosas que como cristiano entiendo locura. Se cuenta que en la tradición mexicana, en México, se va a comer al cementerio y se le ponen dulces allí al difunto para que se lo coma. Y yo digo,
¿Cómo puede ser eso? Jorge, ¿tú sabes algo de ello? ¿Cómo se lo puede comer un muerto? Un pastel allí que se va a caducar y que nadie se advierte con lo goloso que soy yo. Otros compiten a ver por quién llena la tumba de sus difuntos con más flores. Y así poder presumir, en el fondo entiendo yo, aun cuando ellos lo quieren hacer con la buena voluntad de mostrar cuánto amaban al difunto. También podemos saber de cuántos gastaron ingentes cantidades en hacer un panteón magnífico, mientras que dejaron que el esposo o la esposa se muriera sin visitas en una residencia, o si serán atendidos incluso en casa. Es la realidad de la vida, lo que vemos a nuestro alrededor. El culto a la muerte, y quizás para expiar mi pecado de no haber atendido y llamado a mi mayor, o quizás a mi cónyuge. Ahora le meto en una casita de donde no puede salir, hecha de mármol, bien decorada, y además, al menos una vez al año, la forro de flores. Me gaste la pensión, me gaste lo que me gaste, no importa. El caso es que los vecinos, amigos, conocidos puedan ver, ¡ay! Este Mariano, cuánto amaba a la María. Fíjate, le llenan de flores todos los años por los santos. Apariencia. El dolor es lícito, se puede llorar. Jesús lloró. Jesús es ejemplo para nosotros de todo y lloró. Pero hemos de pensar si ese llanto es un llanto por lo que hemos perdido, es un llanto por el que se fue y sus oportunidades perdidas, o es un llanto por nosotros mismos y nuestras oportunidades. Por nosotros mismos y por aquello, quiero pensar, de arrepentimiento también, por las oportunidades que no supimos aprovechar en aquel momento, mientras el ser a que ahora lloramos estaba a nuestro alcance y lo íbamos a visitar mañana. Lo íbamos a visitar en las vacaciones. Lo íbamos a visitar y se murió sin vernos durante unos cuantos años. Justamente aquellos años en los que uno más puede pensar por estar menos ocupado. Esa es la triste realidad ante la muerte. Y hoy quería comentar este aspecto, porque es lo que estamos viendo, no sé si sintiendo cada uno de nosotros. Cuando mi padre falleció, en el año 77, mi madre me obligaba, me invitaba, quizás por su tradición, a llevar flores a la tumba de mi padre. ¿Para qué? Alguna vez escurrí el bulto, incluso envié hasta a Josué a llevar como recadero aquellas flores. Si mi padre está en el cielo, si eres creyente, si nos veremos como Dios haya previsto, en la manera que Él haya previsto, el día que Él quiera que yo vaya para allá, ¿para qué esas flores? Y es cuando veía los excesos de muchos y los defectos también de otros con respecto a sus seres depositados en una tumba. Tengo que respetar a mis mayores, a mi madre. Y así lo hice mientras ella vivía. Mi sentimiento actual es no ir al cementerio, ahí hay unos restos, simplemente unos huesos. Nada más. Es mi sentimiento. Llorar es lícito. La muerte para los creyentes es una separación temporal, que no podemos mirar a otro lado como diciendo, ojos que no ven, corazón que no siente. No va a llegar a aquel momento. Mi corazón se duele más cuando veo a los vivos rechazar a Cristo. Cuando veo a los vivos que se dicen cristianos y no viven o no intentan vivir y ni rectificar sus actitudes conforme a las enseñanzas de Cristo. ¡Ay, sí se duele mi corazón! Cuando veo que mis hijos no están confesando aún a voz si creen en Cristo como su único y suficiente Salvador, y algunos aún me juzgan.
os abro mi corazón. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Nuestra esperanza gloriosa está en Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Él murió por nosotros en la cruz. Acabamos de celebrar, y bien dicho, celebrar, que Cristo murió por nosotros. Cuando yo era adolescente, mis compañeros de colegio me acusaban y me decían que habían matado los judíos a Jesús. Eso es lo que enseñan en algunos sitios. Y se burlaban de mí por pensar en que tendría una vida eterna por la muerte de Jesús. Y que la muerte de Jesús no era algo para llorar, sino algo para celebrar. Celebrar que por la misericordia de Dios, por el amor de Dios para con nosotros, por su amor inmenso e inmerecido, es que Él murió en la cruz. No en manos de los judíos. Grave error que se enseña y a lo mejor alguno lo tenéis todavía ahí en la memoria. Murió en manos de los romanos, por confabulación de los judíos, porque no les interesaba oír que Dios ama a todos. No les interesaba oír que tenían que cambiar sus múltiples costumbres y tradiciones por lo que es la pura palabra de Dios. No les interesaba oír que tenían que arrepentirse de sus pecados y vivir conforme a la Escritura. Así que, gracias y gloria a Dios, porque cargó en Cristo quien murió en nuestros pecados. Sabiduría, templanza, para llevar el día de la muerte, si era propia, con dignidad, entrando en la casa del Padre. Si era de un ser amado, con dignidad, sabiendo que cuanto pudimos hacer por esa persona, en enfermedad o en salud, lo hicimos. Que la voluntad de Dios es que todas las personas, por mucho que cierren los ojos, como mi querida suegra, vamos a dejar la existencia sobre esta tierra. Todas las personas, salvo que ocurra antes la segunda venida de Cristo, como prometió. Como los ángeles dijeron a aquellos discípulos que estaban viendo cómo Jesús era arrebatado al cielo, nos dice en el libro de los Hechos. Y tal como lo habéis visto ser arrebatado al cielo, así vendrá un día a arrebatar su iglesia. De este segundo tema, de ese arrebatamiento, esa resurrección de Jesús, esa transformación y resurrección de todos los muertos, tanto los creyentes en primer lugar, el arrebatamiento después, como aquellos que no creyeron, también serán resucitados para juicio y para muerte segunda. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar, lo vamos a comentar mejor en otro día. En este día de los fieles difuntos, en este día en que la humanidad que nos rodea está pensando en los muertos, en que nosotros podremos pararnos a pensar ¿qué fue de mis muertos, de mis seres queridos? ¿Estarán conmigo en el cielo? ¿Les habrá recordado que un día se van a morir, aun cuando sean jóvenes? El tiempo pasa, y hay tiempo de nacer, y hay tiempo de morir. Hay tiempo para todas las cosas. Pensad, si realmente estamos viviendo conforme al libro, o si estamos excusándonos en pensamientos de hombres, en nuestro propio pensamiento, tapándonos los ojos para no ver la realidad, que no es realmente triste, aun cuando duela la separación de un ser amado por aquellas pérdidas de oportunidades, como dije antes. Lloramos no por el difunto, sino por nosotros mismos. Pensemos si realmente creemos a Cristo como aquel sinvergüenza, aquel amigo de lo ajeno, ladrón, posiblemente asesino, que fue condenado y puesto en una cruz al lado de Jesús por sus pecados. Pensemos en la gloria que es, que Dios perdonó los pecados de aquel, los tuyos y los míos. Sea nuestra constante oración también, que el Señor nos dé sabiduría para perseverar. Pero tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos amigos. Aprovechemos quizás este día para decirle, oye, ¿cuánto te falta? ¿Has pensado? ¿Has pensado que te falta un día menos para estar tú en la sepultura? Piénsalo.
El alma tuya no se va a quedar ahí, ni se va a extinguir. El alma tuya es eterna porque Dios así lo hizo. Y sabes que yo tengo la esperanza gloriosa de estar en la presencia de Dios, gozando, disfrutando por la eternidad. Y aquellos que no disfrutan, sufren. Piensa dónde va a estar tu alma, en el lugar de disfrute, en el lugar de gozo, o en el lugar de llanto, crujir de dientes, como dice también la Escritura. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tenemos que pensar en todos los tiempos y oportunidades en nuestras vidas. Cualquier excusa es buena para poder compartir mi sentimiento, mi fe, mi esperanza. Transmitamos esperanza a los que nos rodean para que se paren a pensar y después de pensar que tomen la decisión que quieran bajo su responsabilidad. Que el Señor nos ayude. Amén. Damos gracias a nuestro hermano por el mensaje, por su palabra. Hay tiempo para todo y tenemos y estamos en el tiempo de la gracia. Tenemos un tiempo que, además de estar en el tiempo de la gracia, debemos de aprovechar en este tiempo que las autoridades nos están de confinamiento para saber más qué es lo que el Señor nos quiere decir, para entender más el mensaje de su palabra. Hay tiempo para todo. Estamos en el tiempo de la gracia. Señor, te damos gracias, oh Dios, por Jesús nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que hemos podido, Señor, gozarnos a estar juntos, Señor, alabándote y dándote la gloria que tú te mereces, Señor. Gracias, Señor, una vez más, Señor, porque salimos gozosos, Señor, cuando estamos, Señor, unidos como iglesia en ese calor, Señor, ese calor tuyo, Señor, ese calor que infunde tu palabra, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Una vez más, Señor, te decimos gracias, Señor. Recibe gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendiga y hasta la próxima reunión que tengamos aquí. Amén.